Hablaremos hoy día sobre los instrumentos de recolección de datos. Una vez que se ha planificado la investigación, se definieron los objetivos y variables, el diseño de estudio y el diseño de muestreo, se procede a buscar los medios que van a resultar idóneos para permitir recolectar los datos. Y este proceso de investigación, como lo venimos viendo desde la primera unidad donde se definía el tema y el problema de investigación, ahora lo podemos resumir en 4 pasos muy particulares. El primer paso, que consiste en el problema a través de la definición de objetivos de la investigación o del experimento. El segundo paso, que tiene que ver con definir las variables y la población de interés. En esta definición de la población de interés nos va a permitir posteriormente planificar cuál va a ser el muestreo que se va a realizar. Precisamente en el paso número 3 estamos hablando de definir los esquemas para recolectar y medir los datos. Ahí estamos incluyendo, por un lado, cuál es el método de muestreo, el tamaño de muestra, así como el instrumento de medición y todos los procesos que van a estar implícitos en el proceso de medición. Luego, todo esto deviene en determinar las técnicas adecuadas para realizar el análisis de datos, ya sean estos descriptivos o inferenciales. Y vamos a ver la diferencia que existe entre datos e información, porque muchas veces se utiliza de forma indistinta el término recolección de datos o recolección de información, cuando no es lo mismo. Los datos son las observaciones individuales recolectadas a partir de las unidades de análisis, es decir, los datos en bruto. La información, por su parte, es el resultado de la aplicación de algún análisis estadístico que nos permiten tomar decisiones a partir de esos datos que ya están procesados y resumidos. Aquí tengo el ejemplo de 75 datos de conteos de células TCD4 a pacientes con VIH que asisten a una unidad de atención integral. Si esto no nos dice nada, buscar por ejemplo el valor más pequeño, el valor más alto, el clasificarlo en algo tan sencillo como un histograma nos permite hacer útil estos datos y por lo tanto ya estamos hablando de información. El decir que estas 19 personas, 1975, requieran, por ejemplo, de la profilaxis para Pneumocystis jirovecii, pues nos va a decir de que a ese porcentaje de pacientes debemos de tener disponibles esos medicamentos para prevenir esas infecciones. Y recolectar los datos implica 3 actividades que están bastante vinculadas entre sí. Por un lado, seleccionar el instrumento de recolección de datos dentro de los tipos de los que ya hemos hablado anteriormente. Aplicar el instrumento, las técnicas que se requieren para hacer la aplicación de ese instrumento. Y preparar finalmente las observaciones, registros en las mediciones para ser analizadas. Este proceso muchas veces se le llama como la etapa del preprocesamiento de datos, pero tiene que ver con el control de calidad de los datos que se han recolectado. Es decir, las boletas todas están numeradas, no hay boletas repetidas. Al revisar las boletas de pacientes que se han recolectado, nos cercioramos que se están cumpliendo con los criterios de inclusión adecuados. Es decir, si se tenía planificado que no se evaluara a pacientes mayores de 80 años y encontramos una boleta con un paciente que tiene 85 años, pues definitivamente, según los criterios de inclusión que se han establecido, esa boleta es un caso de un paciente que no nos interesa en la investigación. Todos esos procesos entonces van a permitirnos hacer posteriormente de una forma sencilla el análisis de los datos. Los formatos desarrollados para la recolección de datos deben de presentarse en la sección de anexos. Si es necesario, deberá explicarse cómo se elaboraron estos formatos y podría incluirse la guía sobre cómo diligenciarlos o administrarlos y cuál debería ser el proceso de entrenamiento de las personas que van a recolectar los datos. Bueno, pues aquí es importante indicar que en algunas ocasiones se requiere que haya suficiente
Capacitación a las personas que van a hacer la recolección de los datos. Y es aquí cuando empezamos a hablar de que recolección de datos tiene que ver con medición, porque de hecho al estar recolectando datos, los datos ustedes saben que son variables. Podemos tener datos correspondientes a variables categóricas o variables numéricas. Y entonces en el proceso de medición tiene que ver con algo que nos suena generalmente medición como pesar a un paciente o tallarlo. Pero esas son variables numéricas. Dentro de las otras variables que nos sirven para responder a nuestros objetivos, en el proceso de la investigación cuantitativa existen variables cualitativas, ¿sí? Aparte de la investigación cualitativa y aparte es que en la investigación cuantitativa contamos con variables cuantitativas y cualitativas a la vez. Las variables cualitativas pues no se miden como dice la teoría, pero sí se categorizan. Y cuando se hacen estas mediciones hay 3 posibles explicaciones para la respuesta obtenida. Lo que desearíamos es que la respuesta fuera correcta, pero la respuesta podría ser incorrecta debido a los errores sistemáticos, es decir, los sesgos. O puede ser incorrecta por la culpa de un error relacionado con la variación aleatoria. Los sesgos tienen un solo sentido. Si una persona se mide su peso y le va a dar un valor más alto del peso normal que se supone que tiene, otra persona se pesa en la misma balanza y va a tener el mismo resultado, una sobreestimación de su peso, otra persona más y así. Vemos que los errores van en una misma dirección y eso se llaman sesgos. Si los errores son aleatorios, es decir, una persona pues, se ha pesado en una balanza que se considera más exacta y se está probando cuál es el resultado que va a dar una balanza más sencilla, hay personas que van a tener pesos por debajo del que mostró la balanza exacta y otros que tienen valores por arriba. Y generalmente las diferencias se espera que sean pequeñas, es decir, estamos hablando de precisión. La variación aleatoria afecta entonces la precisión de las mediciones y el sesgo la validez de estas. Se pueden generalizar los datos que se obtuvieron en esta investigación en una investigación que tuvo sesgos a la población de la que se extrajo la muestra, no, pues porque hay error sistemático. Recordemos las variables, porque pues estamos hablando de las variables y de sus escalas de medición. Las escalas cualitativas son dicotómicas, politómicas y ordinales. Dicotómicas como sexo masculino y femenino. Politómicas como complicaciones maternas y fetales que puede sufrir, que pueden ser el resultado de un embarazo adolescente. Ordinales como el trauma craneoencefálico, el estado nutricional. Y por el otro lado las cuantitativas que ya son de intervalo si no tienen un cero absoluto y es un cero de referencia como la temperatura, o de razón cuando el cero sí nos implica la inexistencia de la propiedad. Por ejemplo, 0 hijos indica que una persona no tiene hijos. Asimismo está la subescala que se conoce como discreta y continua. Discreta cuando no se permiten divisiones de la variable de interés, de las unidades de la variable de interés, son números enteros. El número de hijos pues no se puede fraccionar. Cuando una medición de talla o de tiempo o de edad, estas sí pueden ser mediciones continuas. Al recordar eso también conviene recordar que las variables duras son aquellas en las cuales la medición es objetiva. Al repetirse se obtienen resultados similares, que tienen poca posibilidad de una influencia externa y para los cuales hay instrumentos precisos como tallar a un paciente, medir su concentración de glucosa en la sangre, podría ser también determinar la concentración de triglicéridos. Para todo eso existen entonces instrumentos precisos. Las variables blandas, como podrían ser los instrumentos psicométricos o los instrumentos para evaluar el conocimiento acerca de un tema, esos están relacionados con procesos con alto grado de subjetividad. Los instrumentos de medición no siempre están estandarizados. No siempre hay repetibilidad en las mediciones. Y puede haber influencia externa. Si yo hago una evaluación de la calidad de vida hoy a una persona, pues resulta que no hay tanta diferencia en que se la haga mañana, desde el punto de vista
por ejemplo, de salud. Hoy está, pues, pensemos bien, sano, no tiene ninguna infección, no tiene molestias por alguna enfermedad crónica, está bien. Mañana le vuelvo a hacer el mismo instrumento de calidad de vida, tal vez mañana se encuentra de malas, como decimos. Y las mediciones no son tan objetivas y podrían darnos resultados diferentes. Mientras que si yo a esta persona la tallo hoy o mañana, pues, y lo estoy haciendo de una forma adecuada, el resultado va a ser el mismo, ¿ya? Sobre todo haciéndolo con el mismo instrumento. Las fuentes de variación en la medida de una variable pueden ser el sujeto, el fenómeno o el fenómeno medido, el instrumento utilizado para medir y el observador que realiza la medición. En el caso de los sujetos, es importante señalar dos características que se evalúan también para la concordancia. La variabilidad interindividual, que tiene que ver con que la medición varía entre diferentes personas. Dos niños que tienen la misma edad y hasta pensemos el mismo peso, estatura, el mismo sexo, pueden tener concentraciones diferentes de hemoglobina debido a otros factores, o la variabilidad interindividual. Aún así, podemos ir apareándolos por muchas características, como que el niño no presenta cuadros de diarrea, que no presenta otras enfermedades que podrían estar relacionadas con pérdida de sangre o con la hemoconcentración. Y pues obviamente tendríamos variabilidad interindividual. La variabilidad intraindividual es cuando a la misma persona la evaluamos en diferentes momentos. Y eso también aplica para concordancia. Concordancia interindividual. Dos sujetos, dos médicos van a evaluar si pueden determinar que una placa de rayos X es sugestiva de neumonía por coronavirus. Se quiere evaluar la concordancia entre la opinión de esos dos médicos. Podría ser, qué sé yo, un radiólogo y un internista. Eso se llama variabilidad individual. Son dos individuos diferentes quienes están haciendo la evaluación. Y la individual es que al internista, pues también al radiólogo, se les dieran esas mismas placas en diferentes momentos. Hoy, por ejemplo, el viernes, ¿qué piensa de esa placa? ¿Piensan lo mismo? Bueno, si es la misma placa, es decir, no ha habido un cambio en el paciente, es la misma placa, la diagnostican de la misma manera como positivo o negativo para neumonía. Esa va a ser entonces la variabilidad intraindividual. En el caso de los observadores, es importante decir que cuando se evalúan, por ejemplo, aspectos de conducta, los evaluadores muchas veces pueden tener ciertos prejuicios, relacionar ciertas características o preferencias de una persona con ciertas conductas, los llamados prejuicios. La interpretación de las observaciones no siempre se hace de la misma manera, a veces se busca con más ahínco la variable de interés en quienes creemos que tienen mayor riesgo de presentar el evento. O sea, buscar hipertrigliceridemia en un paciente que tiene obesidad central, por ejemplo. Bueno, entonces cuando también pues la podemos encontrar en pacientes que no tengan obesidad central. Y otros aspectos de limitaciones técnicas, como por ejemplo si en una investigación se están tomando muestras con la técnica de aguja fina para realizar para biopsias, ahí la limitación técnica es importante, ¿no? Entonces esas limitaciones son de diferentes tipos, no solo son subjetivas, sino que otras son de tipo objetivo. Para el instrumento de recolección de datos, sabemos que su función va a ser obtener pues al final la información para poder responder a las preguntas. Recolectamos datos, pero lo que obtenemos es información luego que hemos analizado esos datos. Eso nos va a permitir responder a los objetivos. Cumplir con los objetivos de investigación, eso no es correcto decirlo, porque los objetivos que tenemos no son objetivos operativos, no son de cumplimiento. Yo me hago una pregunta de investigación que la expreso a través de un objetivo y respondo a esa pregunta de investigación a través de mis resultados. Pero cumplir o no, eso tiene que ver con otra cosa. Cumplir un objetivo es, por ejemplo,
estar de 7 de la mañana a 2 de la tarde si ese es mi horario. Es un objetivo operativo. Entonces, para poder recolectar los datos que se van a convertir en información que responda a los objetivos de la investigación, tienen que ver aspectos como la forma en la que se redactan las preguntas, la forma en que se ordenan esas preguntas en el cuestionario, en que tengamos todos los elementos suficientes para responder a esas preguntas. Todos esos aspectos son los que vamos a ver a continuación. Existen diferentes tipos de instrumentos de los que ya hablamos anteriormente. La ficha técnica, que recordaban que no requiere la interacción con las personas, con los sujetos de estudio. Se llenan esas fichas técnicas a partir de historiales clínicos, informes de laboratorio, informes de imágenes y reportes de los servicios. Los cuestionarios, esos ya requieren la interacción con los individuos. Son cortos generalmente y los puede resolver el mismo paciente. Las encuestas, por tener más preguntas y por a veces ser más complejas, exigen que el investigador las administre. Y finalmente las entrevistas, que tienen que ver más con la investigación cualitativa, pues lo que hacen es hacer énfasis en la comunicación interpersonal, ahondando sobre aspectos subjetivos, opiniones, perspectivas de las personas, exigencias, etc. Estas que pueden ser estructuradas o semiestructuradas. Cuando se habla de cuestionarios, encuestas o entrevistas, estamos hablando de instrumentos para evaluar actitudes, creencias, comportamientos o atributos. Dentro de eso entran los instrumentos psicométricos y también los instrumentos para evaluar conocimiento. Los instrumentos para evaluar conocimiento, pues hay muchas investigaciones que yo he visto en residencias que se centran en eso, en proveer administración sanitaria y saber si las personas, si los pacientes tienen el suficiente conocimiento, o si en un estado basal, cuál es su conocimiento de su enfermedad, si tienen diabetes, si tienen hipertensión, o en otro caso, un aspecto tan importante como una normativa o una forma de proceder ante cierto evento como lo es el código rojo. Un residente o un grupo de residentes van a tener los suficientes conocimientos para poder seguir esas directrices que nos habla el código rojo. Son válidos también. Otra forma de clasificar los instrumentos de la que no habíamos hablado era la utilidad. Cuando no se usa un gol estándar o patrón de oro, lo que se está haciendo es discriminar. Por ejemplo, en el caso de evaluar la depresión, la ansiedad, se hace una discriminación entre las personas que se cree que no tienen depresión y las que sí, o las que presentan ansiedad y las que no. Pero para otros aspectos se utilizan instrumentos que son predictivos, porque sí existe un patrón de oro. Para la tuberculosis, un cultivo. Ahí ya podemos, a partir de ciertas características, predecir. O un ejemplo que les ponía en otras clases, que era determinar si hay enfermedad arterial periférica conociendo las características de los pacientes, como si presentan alguna enfermedad crónica, si tienen antecedentes familiares de diabetes, si fuman, si tienen hipertensión, si tienen obesidad, qué edad tienen. A la vez, si se les administraba un instrumento de evaluación de sintomatología de la claudicación. Y esto se relacionaba con un patrón de oro o patrón de referencia, que el patrón de referencia podría ser el índice de tobillo o brazo. Esos son instrumentos predictivos. Esa ficha en la que se presentan todas esas variables es un instrumento predictivo. Y finalmente los evaluativos son aquellos en los cuales se evalúa la magnitud del cambio en el tiempo de una dimensión o categoría de interés. Esto podría ser el grado de avance de un paciente que está siendo rehabilitado después de que ha presentado un trauma de rodilla y ha sido pues intervenido quirúrgicamente y recibido la terapia que necesita. Entonces existen también lo que se conocen como preguntas abiertas o preguntas cerradas. Ustedes ya saben a qué me refiero. Lo importante es recordar cuáles son algunas de sus ventajas y desventajas. Las preguntas abiertas exploran el tema y obtienen sugerencias, cuestiones que no habíamos considerado como respuestas, las podemos obtener en ese momento. Van a depender de la memoria de la persona. Son útiles para preparar posteriormente preguntas cerradas. Pero las desventajas es que muchas veces requieren que la persona sepa escribir y se sepa expresar y tenga
la capacidad de expresarse, de tener la confianza de expresar ciertos aspectos. El análisis estadístico de los datos es difícil, cuando para las preguntas cerradas no lo es muy sencillo. Algunas respuestas pueden ser difíciles de leer o no entendibles, sobre todo si son instrumentos que ellos resuelven por sí mismos. Para las preguntas cerradas, las ventajas es de que el análisis estadístico y la representación y la tabulación de los datos es sencilla. Se determinan el grado de compromiso, la intensidad de la respuesta y la frecuencia. Cuando pues hace que la persona, uno se asegura que vaya a responder a todas las preguntas y que ya estén ahí las posibles respuestas que podrían bien darnos información del fenómeno que estamos investigando. Son más fáciles de interpretar, pues muchas personas creen estarse expresando de una manera cuando no es la forma adecuada de expresarse, o la misma persona que analiza la información no entiende a qué se está refiriendo una persona. Dentro de las desventajas es que se limita la posibilidad de obtener respuestas diferentes a las formuladas. Las preguntas, por lo tanto, deben de ser prefijadas, limitadas y precisas, y pueden limitarse o dejar de percibirse aspectos importantes que podrían considerarse cuando se hacen preguntas abiertas. La regla básica para diseñar un instrumento es recoger tantas variables como sean necesarias y tan pocas como sea posible. En concordancia, el diseño del instrumento de recolección de datos va a permitirnos hacer un instrumento válido, fiable, consistente, ya que son las características que vamos a evaluar en la sección de validación de las respuestas. Existen ciertas escalas, por ejemplo, para variables categóricas, como son la escala de Likert, desde que la persona está en mayor desacuerdo con lo que está opinando o con lo que se le está cuestionando, hasta que se encuentra completamente satisfecha. O los diferenciales semánticos. Uno de ellos, por ejemplo, es la escala visual análoga. Hay una extensión acá que puede tener o no estas puntuaciones para el paciente, y la persona debe de dibujar acá cuál es el grado de desinterés, satisfacción, dolor que presenta. Esos son diferenciales semánticos que tienen un análisis estadístico que, si bien se hace una codificación con números, no debe utilizarse estadística paramétrica, los regresiones lineales, pruebas de T, correlaciones, análisis de varianza, porque estos son variables de tipo categóricas. Entonces vamos a ver la validez de los cuestionarios. La validez tiene que ver con que se esté midiendo lo que se quería medir, pero la validez también está relacionada con otro término que se llama confiabilidad. En general, los instrumentos deberían de ser adecuados para el problema de salud que se pretende medir. Ahí empieza la validez. Ya debe tener una apariencia, un contenido que se incluyan las variables y los aspectos importantes para poder medir lo que queremos medir. Ser válidos en el sentido de ser capaces de medir aquellas características y no otras, las que definen esa enfermedad, ese síndrome, esa complicación. Deberían de ser fiables, precisas, con un mínimo error de la medida, ser sensibles, capaz de medir cambios. Un instrumento de calidad de vida debe ser sensible en el sentido de que si una persona con diabetes ahorita está bien, bajo control, no tiene ningún síntoma, nos va a dar una buena calidad de vida. Pero si esa misma persona, posteriormente, en unos 6 meses que se hace esa evaluación, presenta algún daño a órgano, síntomas propios de la diabetes que se están manifestando y que limitan sus actividades, entonces nos va a dar una calidad de vida mala. Delimitar claramente sus componentes de manera que cada uno contribuya al total de la escala. Esto tiene que ver con la validez de constructo, que se utiliza más para instrumentos psicométricos, de los cuales voy a hablar también. Debería estar basado en datos generados por los mismos pacientes. Uno de los procesos es hacer un estudio piloto, pasar la encuesta piloto o el instrumento piloto y ver si realmente funciona con los pacientes para evaluar en ese contexto lo que queramos evaluar. Y será aceptado por los pacientes, por los usuarios, por los investigadores. La confiabilidad es el grado hasta el cual las mediciones están libres de varianzas debidas a errores aleatorios.
Esa precisión de la que ya hablamos anteriormente se puede medir a través de la confiabilidad. Por ejemplo, la repetibilidad de las mediciones. Se hacen en el mismo momento diferentes mediciones de la concentración de glucosa para saber que estamos estimando algo con suficiente precisión. Las mediciones deberían de parecerse. Si tenemos una medición de 90 unidades y otra de 120 en la misma persona, pues eso nos va a dar problemas. Pero otra forma es a través de la evaluación de la consistencia interna. Si una persona indica que la atención que recibió en un hospital es mala respecto a la atención, qué sé yo, de la espera, posiblemente esa medición debería estar relacionada con que no se siente bien cuando va a las citas a ese hospital, ¿ya? Son preguntas que hablan casi de lo mismo, están relacionadas, tienen ciertas diferencias, pero van por la misma vía. Entonces, si una persona va a decir, yo cada vez que voy al hospital me siento re bien porque voy a ir a esperar todo el día, eso no tiene sentido, ¿verdad? Eso es falta de consistencia interna, porque lo que tendría sentido es, cada vez que me recuerdo que tengo que ir al hospital a recibir atención, me siento mal porque voy a esperar mucho tiempo para ser atendido. La validez es el grado con el que la información de apoyo sustenta las inferencias hechas a partir de las puntuaciones derivadas de las mediciones, o el grado hasta el cual la escala mide en efecto lo que se quiere medir. Esto quiere decir que si planteamos evaluar la enfermedad arterial periférica, bueno, pues a través de la medición de ciertos síntomas como la claudicación intermitente, lo podamos medir, ¿sí? Si la claudicación intermitente fuera poco específica y nos hablara de una gran cantidad de enfermedades que causan ese síntoma, entonces ese no sería un instrumento válido para evaluar la enfermedad arterial periférica. Pero como es bastante específico, en cierta manera, entonces sí sirve. Y existen diferentes formas de evaluar la validez. La validez de contenido, esta solo tiene que ver con técnicas de tipo cualitativas, de investigación cualitativa. Aquí no se usa estadística, ¿ya? Entonces cuando alguien les dice, evalúe la validez de contenido de su instrumento de recolección, eso es pura investigación cualitativa. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, que ustedes le muestren su instrumento a diferentes médicos. Ellos se reúnan o lo vean por separado y les den sus opiniones. Yo creo que tu instrumento debe mejorar por esta razón. La validez de contenido tiene que ver con que esté toda la información que se necesita, todas las preguntas que deberían de hacerse para evaluar ese fenómeno de una forma adecuada. Si queremos ver, por ejemplo, los síntomas que presentan a largo plazo, pacientes con coronavirus recuperados, entonces deberíamos de considerar todos los posibles síntomas y complicaciones que se han observado en otros estudios. Eso es validación de contenido. Están considerados tanto complicaciones respiratorias como conductuales, ¿ya? El no incluir complicaciones conductuales como la depresión post-hospitalización, que tiene que ver con un trauma, ¿no? Entonces resulta que el instrumento no tiene suficiente validez de contenido. Existen técnicas como la técnica de Delphi, donde las personas se reúnen a revisar un instrumento y dicen, no, esto está bien, eso está muy mal, etcétera. Esto no sirve para medir lo que estamos midiendo, a pesar de que está bien estructurado, ¿ya? Luego tenemos la validez de constructo. En esta ya se utilizan técnicas estadísticas como el análisis factorial, así se llama. Es un análisis multivariante, donde se revisan que un instrumento tiene una estructura. Pensemos en un instrumento de evaluación de la calidad de vida. Un instrumento de evaluación de la calidad de vida va a tener diferentes mediciones que están por acá. Veamos este que está por acá. Esta es la calidad de vida relacionada a la salud, el instrumento SF36, que tiene como respuestas finales estas que están por acá. La función física, las limitaciones del rol de función física, la energía o vitalidad,
el bienestar emocional. Pero estas puntuaciones se construyen a través de diferentes preguntas. Por ejemplo, la función física se construye a través de las preguntas que en este instrumento van de la 3A a la 3J, ¿sí? Estas preguntas entonces se van a convertir en una sola medición que se llama actividad física, a través de diferentes procedimientos que involucran cálculo de promedio, sumas, etc. Lo importante de todo esto es de que el instrumento está dividido en diferentes dimensiones. Esto porque la calidad de vida es un concepto bastante complejo. Hay instrumentos de calidad de vida que incluyen incluso aspectos sexuales. Y obviamente incluyen todos aspectos sociales. Pero el análisis de constructo tiene que ver con eso, con que haya una estructura adecuada que relacione unas preguntas con un concepto mayor. Por ejemplo, cargar una bolsa de mercado, eso pertenece al constructo de la salud física. El poder salir con los amigos, pensamos en un paciente que tiene diálisis peritoneal, va a estar limitado, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la calidad de vida desde el punto de vista social, ¿ya? Entonces, para eso se requiere definir esa estructura, confirmar que hay una estructura y una estadística que le dé respaldo a esa estructura del instrumento. Se llama validez de constructo. Se usa más que todo en los instrumentos psicométricos, como el que estábamos evaluando. Y finalmente, la validez de criterio. Esta tiene que ver ya con aspectos un tanto más tangibles. Para el caso de médicos, pues una validez de criterio va a ser, por ejemplo, la evaluación de la concordancia, que un criterio médico tiene relación con otro criterio médico. Por ejemplo, el índice de neutrófilos linfocitos, dado que está relacionado su aumento con alteraciones en el endotelio, daño al endotelio, daño crónico, nos puede servir para predecir muchas cosas. Por ejemplo, preeclampsia en algunos estudios. Se ha visto que tiene alguna correlación con la hemoglobina glicosilada y por lo tanto en pacientes diabéticos podría estar relacionado con el control del paciente o con la glicemia que tiene el paciente. Entonces la validez de constructo es esto: ver que tiene utilidad el índice de neutrófilos linfocitos comparando con hemoglobina glicosilada para el caso de pacientes diabéticos. Si decimos que hay validez para esa medición, para determinar si una mujer embarazada puede presentar más adelante preeclampsia, entonces obviamente se va a medir en un grupo de mujeres que tienen preeclampsia y otro que no, o a través de un estudio de cohortes. Por lo tanto, la validez de criterio requiere que haya un gold estándar. Ya para eso se utilizan muchas técnicas de concordancia, pruebas estadísticas que incluso pueden ser de asociación, como chi cuadrado, de fuerza de asociación, como coeficiente de contingencia, dependiendo cómo sean esas variables. La validez de criterio entonces se va a aplicar precisamente a los medios que tenemos para diagnosticar una enfermedad en el instrumento de recolección de datos y que exista una forma que se considere bastante fiable para hacer ese diagnóstico. Y la consistencia interna, que es el ejemplo que vamos a ver ahora mismo, tiene que ver, por ejemplo, con estadísticas como el alfa de Cronbach, omega de McDonald, Q de Richardson, coeficiente de correlación, dependiendo cuál sea la escala de medición. Lo que se está midiendo es la homogeneidad entre ítems de un instrumento. Se supone que si dos ítems varían ligeramente, ¿verdad? Tiene que variar ligeramente. Si tenemos dos preguntas, van a ser diferentes porque si no variaran ligeramente, entonces sería la misma pregunta, ¿ya? Pero el hecho que varíen ligeramente todavía nos da la idea de que están relacionadas de alguna manera. El ejemplo que les decía: yo me siento mal cuando voy al IX por ejemplo, a solicitar por la mañana una consulta externa porque hay demasiada gente que también requiere el mismo servicio y que voy a ser atendido tal vez hasta el día siguiente, ¿verdad? Eso podría ser una respuesta de una persona. Y la otra es porque veo muchas personas, y la otra respuesta podría ser porque me tardo mucho. Generalmente esas dos preguntas van a estar relacionadas.
Porque la otra persona que dice, cuando yo voy a Lix y no me tardo nada y no veo muchas personas, entonces va a opinar esas dos cosas a la vez. Eso se llama consistencia interna. Para este ejemplo tengo esta base de datos que ya les mostré. Estas son preguntas sobre la actividad física. Por el momento no tengo el instrumento, pero ustedes pueden buscar el instrumento SF36 para saber de qué trata. Las preguntas 3A, 3B, 3C, 3D, 3C hasta la J. Estas van a tener entonces, deberían de tener una consistencia. Yo puedo hacer un gráfico de correlaciones donde yo veo que estas personas, las correlaciones son verdes si tienen el mismo sentido. Son rojas si tienen sentidos diferentes. Esto quiere decir, véanlo acá. La pregunta 1, la pregunta A está por acá, la pregunta B, ¿ya? La pregunta B con relación a la A, aquí está su coeficiente de correlación, es verde. Están relacionadas de forma directa. Todas las preguntas tienen colores verdes porque están relacionadas de forma directa. Si hubiera una pregunta, por ejemplo esta y esta, tuviera un color rojo, estarían diciendo que cuando responden a esta pregunta, están respondiendo contradictoriamente a esta otra, lo cual no tiene sentido, porque todas hablan de salud física. Esta estructura nos está diciendo que hay consistencia interna, la cual se mide a través de un estadístico de los que yo les había anotado ahí, que se conoce como omega de McDonald. Y ahí está. Ya, el omega de McDonald entonces nos está hablando acerca de que si yo estaba evaluando la función física con esta cantidad de preguntas de la A a la J, entonces las personas respondieron consistentemente. No estoy diciendo que el instrumento sea consistente. En cierta manera eso se dice cuando se hace la validación del instrumento, cuando se pasa por primera vez. Pero cuando yo necesito pasarlo, un instrumento que encontré en internet, en un libro, debo hacer siempre consistencia interna si es un instrumento psicométrico. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que yo estoy trabajando son diferentes muchas veces en las condiciones de las personas que crearon esa prueba. Entonces quiero saber si las respuestas de los individuos fueron consistentes, si el proceso de administración del instrumento fue consistente, porque yo también podría crear como investigador las condiciones para que la respuesta no sea consistente. Si confundo al paciente al hacerle la pregunta de cierta manera, entonces la persona no va a entender y me va a dar resultados no consistentes. En todo caso, el alfa de Cronbach va de 0 a 1, ¿ya? Entonces, de 0 a 1 tengo yo estos resultados donde cuando es mayor a 0.70 se dice que el instrumento es consistente. Y como es 0.90, este instrumento, la condición de la administración fue consistente. Las respuestas que nos dieron los pacientes fueron consistentes. Para finalizar voy a hablar de un ejemplo en el cual yo requiero establecer una forma de validar mi instrumento de recolección de datos. Es un informe de validación del instrumento. No es un instrumento estandarizado, es algo que utilizo con mis estudiantes. Como los instrumentos pueden ser de diferente tipo. Entonces yo pensé en hacer un informe de validación que pudiese incluir a cualquier tipo de investigación. Porque como les digo, si se hace por ejemplo un instrumento psicométrico, si se evalúa eso, hay que incluir en este instrumento los aspectos relacionados con la validez, podría ser de constructo, y la confiabilidad. Yo voy a dejar esto en la plataforma por si les pudiera servir de algo. Entonces, ¿cómo se llena esto? Cuando nuestro asesor nos dice tienes que validar tu instrumento, ok, ¿cómo lo hago? En este formato de primero se escriben los objetivos, porque así voy a tener una guía de qué es lo que estoy haciendo. El instrumento tiene que ver con responder a los objetivos o las preguntas de investigación. Entonces tiene sentido incluir todos los objetivos acá. En segunda instancia voy a poner mi instrumento, el que ya creé a partir de la operacionalización de las variables. Incluso podría poner un tercer paso donde
el primer objetivo, segundo, la operacionalización de variables y tercero, colocar aquí el instrumento. Bueno, yo le voy a dar esto a mi asesor y a mi revisor, entonces él va a ver, bueno, tenés estos objetivos, tenés este instrumento, aquí están todos, se están respondiendo a todos los objetivos, ¿sí o no? Ok. Bueno, y esos serían los dos pasos iniciales. El siguiente paso es el del proceso de validación. Y yo les voy a mostrar un ejemplo ya lleno. Este está semilleno. En el proceso de validación yo debo poner de primero el cuadro de matriz de coherencia. ¿Qué significa el cuadro de matriz de coherencia? Copio cada uno de los objetivos en este cuadro, acá, los que ya tenía por aquí arriba, las variables de estos objetivos. Si digo evaluar la asociación entre la capacidad predictiva del índice de neutrófilos linfocitos para preeclampsia, entonces las variables que van a estar acá es índice de neutrófilos linfocitos y preeclampsia. Y aquí sección del instrumento. Los instrumentos deberían de pues estar ordenados a través de secciones, ¿ya? Una sección de datos generales, otra sección de antecedentes ginecobstétricos para este caso, otro para aspectos clínicos y otro para el desenlace. Entonces yo podría decir de que el índice de neutrófilos está en la sección de datos clínicos y que sería la preeclampsia en la sección de desenlace. Ok. Si todos los objetivos tienen variables y están incluidos en la sección del instrumento, esto le sirve al revisor y al asesor para no solo revisar lo que está acá, sino que para confirmar de que desde el punto de vista de la validez de contenido, mi estudio tiene validez de contenido. ¿Por qué tiene validez de contenido? Porque las preguntas que se plantearon, hay variables en el instrumento que nos pueden servir para responder a eso. Pero el hecho que esté la variable solo así no quiere decir que ya se pueda responder. Tiene que ser una variable que tenga coherencia. Ya una variable válida. Aparte, pues, la validez de contenido también implica que los objetivos, desde el mismo proceso donde estoy evaluando los objetivos, yo tenga todas las preguntas que me van a ser importantes para determinar este fenómeno. Aquí el asesor puede decir, mira, pero yo considero que te hace falta un objetivo que hable de, por ejemplo, de las características ginecobstétricas. Y en el estudio solo decía índice de neutrófilos y qué sé yo, preeclampsia, no sé, otras características generales, pero no estamos incluyendo algo como antecedente de preeclampsia. Entonces ese podría ser un objetivo si no está implícito en estos objetivos. Si no estamos diciendo las características ginecobstétricas, entonces podría decir el asesor, bueno, tampoco están las características ginecobstétricas. Entonces esto va a servir para que el asesor y el revisor evalúen la validez de contenido. Todo esto que está acá. Desde el 1 hasta el 3A. En el 3B estarían las observaciones del estadístico. En general, pues yo anoté aquí las cosas que más encuentro como deficientes. Agregar un número de boletas siempre se debe de agregar. Porque el número de boleta me va a relacionar este instrumento que ya está lleno, por ejemplo, uno que forma parte de mi investigación, con un registro médico. Entonces yo voy al registro médico que está en mi boleta y voy a revisar la papeleta si necesito alguna información extra. Y el número de boleta tiene relación con la base de datos. Esta boleta que tengo, que es la número 1, va a tener una relación con el lugar donde ubiqué esos datos en mi base de datos. Numerar las hojas del instrumento y dividirlas en secciones es también importante. A veces no se ponen variables importantes como si es un estudio de casos y controles, se tienen aparte boletas para casos y para controles. En realidad deberían de ser boletas para ambos. Y una variable inicial que dijera si es caso o si es control. A veces ciertas preguntas varían, pero la boleta debería ser la misma para todos. Y esto quiere decir que cuando haga yo mi base de datos no voy a hacer una base para casos y para controles. Es una sola base que tenga una variable que me diga si es casos y controles. Luego pues estarían
todas estas observaciones del estadístico tienen que ver con la tabulación de datos, con la recolección de datos, con el análisis de datos, todo lo que esté relacionado con análisis de datos. Esas son sugerencias que puede hacer un estadístico si ustedes tienen aparte un estadístico en la institución. Luego estaría la validación de contenido y de apariencia por parte del asesor y revisor. Es todo lo que ya se hizo desde los puntos 1, 2 hasta 3A. Pero pues aquí debe de incluir su apreciación el asesor y el revisor, ¿ya? Entonces aquí ya dice, bueno, yo considero que está bien después de revisar hice tales sugerencias, todo eso debe ir. Por ejemplo, si la persona estaba evaluando la relación entre el índice de neutrófilos linfocitos y la preeclampsia y no había considerado antecedentes ginecobstétricos y algunos antecedentes clínicos importantes como preeclampsia, entonces pudo venir su asesor e indicar acá, sugerí tal y tal cosa y al ver el nuevo cuadro veo que ya cumple con contenido. Y esto que marqué en amarillo como apariencia tiene que ver con la apariencia física de la boleta. La boleta tiene un orden lógico o es difícil encontrar las preguntas. Vamos a tener las preguntas con el orden con el que las encontraríamos en la papeleta. Está dividido en secciones. Todo eso es validación de apariencia. Que el instrumento sea estéticamente aceptable y que sea funcional, así como está estructurado. Y esto se finaliza con evaluar de 5 a 10 casos, se llenan y se presentan escaneados en este informe. Puede servir una guía para eso. Entonces ahorita vamos a ver el ejemplo de ya cómo queda. Y para finalizar, como les había dicho, si es un instrumento psicométrico requiere esto. Si es algo que tiene que ver con validez de criterio, pues eso no se incluye aquí, porque eso ya va a haber una prueba estadística que se incluye en el informe final. Ok, veamos el ejemplo cuando ya está lleno. El ejemplo sería este. Ok, dice, aquí está la primera sección, escribir los objetivos, analizar el riesgo de retinitis, riesgo de retinopatía del prematuro. Ok, con hiperoxia en recién nacidos menores de 37 semanas de edad gestacional ingresados a esta unidad, analizar el riesgo de desarrollar en estos diferentes periodos gestacionales, analizar la asociación de ROP con el peso al nacer, el modo de ventilación con el riesgo de ROP y con el APGAR. Entonces, como podemos ver, si el asesor y el estudiante consideraban que con todos estos objetivos iban a llegar a responder a este objetivo general, que es analizar el riesgo en función de las características de estos recién nacidos, no solo el riesgo en general, sino que el riesgo en diferentes grupos, como podrían ser los niños con muy bajo peso al nacer o los niños que tuvieran valores de APGAR que resultaran patológicos. Entonces, si ya estaba ahí, el asesor dice, sí, como contenido tus objetivos están bien. Bueno, ahí está, esa es la primera parte. Instrumento, el instrumento ya está acá, la muestra del instrumento, de cómo quedaría el instrumento. Y aquí están. Lo ideal sería pues dividir tal vez este instrumento, o como es muy sencillo, pues simplemente no... Son pocas preguntas las que se hacen, no es necesario hacer una división en secciones. El número de boleta está acá, el número de registro médico, la fecha, la edad gestacional. Todas las preguntas que están acá deben de estar en el instrumento. Eso lo corroboramos a través del cuadro que está por acá. Edad gestacional, clasificación de la edad gestacional. Aquí no puso el objetivo, pero el objetivo está arriba. Entonces el objetivo específico 1 era edad gestacional y riesgo de ROP. Pregunta 1 y pregunta 2.
Tal vez tenga deficiencias este instrumento, qué sé yo. Pero la idea es de que estamos viendo cómo se va llenando el cuadro. Peso al nacer y clasificación y riesgo de ROP. Pregunta 3 y pregunta 4. Entonces yo como asesor reviso acá. Pregunta 3 es peso al nacer. Y 4, la clasificación. Bueno, aquí hay un error porque al final de cuentas tiene que estar la variable de respuesta, que es esta que está acá, presenta ROP. Entonces yo le diría aquí al estudiante que no solo son esas preguntas, sino que es la pregunta 10 también. Entonces pregunta 3, 4 y 10. ¿Ya? Entonces ahí estamos corroborando que el instrumento cuente con todas las variables para responder a esos objetivos. Las observaciones del estadístico fueron las que ya había anotado por acá. Y validación de apariencia, pues el asesor pudo concluir que al terminar de hacer el análisis se contaba con la información para responder a los objetivos. Y finalmente, los 5 a 10 casos del estudio piloto están por acá. Aquí están esas primeras encuestas. Esto incluso para hacer una validación de criterio ya podemos hacer el análisis estadístico, tabular estas boletas y hacer el análisis estadístico correspondiente, que sería, por ejemplo, relacionar la presencia de ROP con bajo peso al nacer o peso extremadamente bajo al nacer. Bueno, la incidencia de ROP debería de ser mayor en muy bajo peso al nacer o peso extremadamente bajo al nacer, o en los pacientes que tuvieron un modo de ventilación que estuviera más asociado con este evento. Bien, entonces con esto terminó la clase de hoy. Quisiera saber si tienen alguna pregunta.